Lo lamento, anfitrión. El villano conquistó a la heroína principal. Reiniciaré tu existencia una vez más. Y reescribiré tu memoria. Es lo único que aún puedo hacer por ti. 10%, 20%, 30%, 80%, 90%, 99%. Transferencia incompleta. Maldita sea, el sistema principal me descubrió. Inesperadamente, descubrí que mi esposa, con quien me había casado apenas 3 días atrás, había renacido. Pero no había regresado para redimirse conmigo, sino para abandonarme y correr al encuentro de su empobrecido amor de la infancia. Incluso el anillo de compromiso, un diamante del tamaño de un huevo de paloma, pretendía arrebatármelo para entregárselo a él como símbolo de su devoción. Me confesó que lo que más lamentaba de su vida anterior era haberse casado conmigo, y que yo había corrompido su amor con dinero. Creía que en esta nueva vida yo seguiría siendo el mismo de antes, que lo dejaría todo por ella, que me arrodillaría suplicando que se quedara. Pero no sabía que esta vez solo deseaba verla enfrentarse a la miseria, implorando por todas partes los escasos 300.000 yuanes que necesitaba para cubrir los gastos médicos. Cuando me arrojó el acuerdo de divorcio, firmé sin vacilar. Acababa de regresar del trabajo y me disponía a acostarme, esperando compartir un momento de ternura con mi esposa. Ella, que siempre había sido dócil y considerada, se mostró de pronto fría y distante. Entonces, varias líneas de texto parpadearon frenéticamente ante mis ojos. La protagonista femenina ha renacido. Por fin comprende cuánto lamenta la vida que eligió. En esta nueva oportunidad, podrá alcanzar un final feliz junto a su amor de la infancia. Si no fuera por la urgencia económica, jamás se habría casado con este hombre. Todo es culpa del protagonista masculino secundario, de no ser por él, la protagonista ya estaría con el verdadero protagonista. Levanté la vista y me encontré con el rostro gélido de Carolina. Su mirada era firme. «Quiero el divorcio», declaró. Solté una risa seca. «¿Estás hablando en serio, Carolina? Nos casamos hace apenas 3 días, ¿y ya me estás pidiendo el divorcio?» Ella me sostuvo la mirada con serenidad. No quedaba rastro de su anterior dulzura o inmadurez. Su porte irradiaba una calma altiva, y en sus ojos se dibujaba un desprecio sin disimulo. «Julián, es mejor que hablemos con franqueza. Sabes bien que la persona a la que realmente amo es Carlos. En cuanto a mi matrícula de 4º año y los gastos médicos de mi madre, me las arreglaré por mi cuenta». Los comentarios, qué entrada triunfal la de la protagonista. Directa, sin rodeos. Incluso se atrevió a confesar su amor por su viejo amor de juventud. Pero cuidado, protagonista femenina, no te precipites. Mira la expresión atónita del protagonista secundario, seguro que está hirviendo por dentro. Al fin y al cabo, ella solo estuvo con él por dinero. Y ahora que ya no lo necesita, él no tiene nada con que retenerla. Mi mente zumbaba. Sentía la presión sanguínea golpearme las sienes. Apenas 3 días atrás, Carolina lucía un vestido de novia hecho a medida, jurándome amor eterno frente a todos los invitados. Sus ojos eran dulces, sus labios sonreían. En ese instante, creí ser el hombre más afortunado del mundo. «De acuerdo», dije. «Divorcio». «Te enviaré el acuerdo mañana», dije. Ella me miró con sorpresa, como si no hubiera esperado que aceptara tan rápido. Sin embargo, pronto hizo las maletas y se marchó con premura, como si temiera que me arrepintiera en cualquier momento. Mientras observaba los comentarios flotantes, cada vez más densos, una verdad comenzó a revelarse ante mí: soy el antagonista de esta historia. Un heredero arrogante que utilizó su fortuna para forzar a Carolina Morris a permanecer a su lado. En su vida anterior, tras casarse conmigo, Carolina pudo costear sus estudios y pagar el tratamiento médico de sus padres. Incluso logró consolidarse en la industria del entretenimiento bajo la identidad de nuera de la familia Adams. Pero cuando alcanzó la fama, su amor de la infancia, Carlos Taylor, ya se había casado con otra mujer. Aquel arrepentimiento se transformó en resentimiento, y día tras día, su odio hacia mí se intensificó. Estaba convencida de que yo había sido el obstáculo que la separó de Carlos. Incluso cuando quedó embarazada de mi hijo, no solo se negó a cuidar de su embarazo, sino que intentó interrumpirlo por todos los medios posibles. Aunque el niño finalmente nació, no escapó al destino de ser rechazado y maltratado por su propia madre. Más tarde, Carolina me condenó al silencio durante 40 años.
Yo, ingenuamente, creí que sufría depresión posparto. En mi lecho de muerte, le tomé la mano y le confesé mi amor, prometiéndole que la cuidaría mejor en la próxima vida. Ella me miró con rencor y desprecio, y me dijo que lo más lamentable que había hecho en toda su existencia fue casarse conmigo. Vi en su rostro una expresión de repulsión, y morí sin poder cerrar los ojos. Las leyendas flotantes seguían apareciendo, haciéndome fruncir el ceño. Es cierto, soy un rico de segunda generación, y es cierto que utilicé el dinero para atraer a Carolina. Pero, ¿realmente no tuvo otra opción? Solté un suspiro, me giré y marqué el número de mis padres, que aún estaban furiosos. Mamá, papá, cometí un error. No debí casarme con Carolina. ¿Todavía es posible retomar las negociaciones con la familia Scott? Estoy dispuesto a trabajar toda la noche si es necesario. Carolina y yo ya estamos divorciados. Podemos formalizar el compromiso en un mes, como máximo. Comentario flotante: ¿cómo puede el antagonista aceptar el divorcio tan rápido y proponer matrimonio a la hija mayor de la familia Scott? Seguro está dolido y quiere provocar a nuestra protagonista. Con lo arrastrado que ha sido, esto debe ser una estrategia. Después de todo, Julián se arrodilló durante 2 días y 2 noches frente a la casa ancestral solo para casarse con ella. Leí los comentarios sin decir palabra, apretando los labios. Qué buen perro obediente, pensé con amargura. Sin dudarlo, marqué el número de mi hermano. David, ¿dónde has estado últimamente? Voy a ir a verte. La voz despreocupada al otro lado respondió. Adams, hermano, qué raro. ¿No dijiste que después de casarte no volverías a involucrarte en este tipo de cosas? Sonreí con ironía. Al llegar al bar, por una extraña coincidencia, me encontré con Carolina y Carlos. No muy lejos, Carlos permanecía sentado en un palco discreto, vestido con su uniforme de trabajo. Carolina lo observó con tristeza. Carlos, ¿no te pedí que te concentraras en tus estudios? Yo encontraré la forma de cubrir tu matrícula, dijo, mientras sacaba un fajo de billetes de su bolso. Toma esto por ahora. Carlos no se negó. Sus ojos, colmados de afecto, se posaron en ella. Carolina, siempre supe que solo yo habitaba tu corazón. Aunque te casaste con Julián, sigues amándome más a mí. Ella lo rodeó con los brazos, abrazando su cuello con alegría desbordante. Me acerqué sin hacer ruido. Al verme, Carlos se apartó de Carolina de inmediato. Señor Adams, saludó con rigidez. No parecía haber olvidado que su empleo a tiempo parcial, bien remunerado, lo había obtenido gracias a mi recomendación. Carolina me miró con sorpresa, pero pronto recuperó su expresión altiva. Julián, ya que aceptaste el divorcio, no hay razón para seguir interfiriendo, ¿no crees? La observé con calma. No te sobreestimes tanto. Terco, respondió con desdén. Luego, suavizó el tono y se volvió hacia Carlos. No trabajes más. Yo me encargaré de ti. Este lugar está lleno de gente de todo tipo, y no me siento tranquila. El próximo año, cuando te gradúes, abriré una agencia de representación y tú serás el director ejecutivo. Después te compraré una casa en el centro. ¿Prefieres una villa o un apartamento amplio? No importa, compraré ambos. Así podremos elegir dónde vivir. Carlos quedó atónito ante sus palabras. Un destello de lucidez lo hizo reaccionar. Carolina, ¿de dónde saldrá tanto dinero? Además, ¿no te divorciaste del señor Adams? Una chispa de satisfacción cruzó los ojos de Carolina. Carlos, en unos meses me graduaré y firmaré contrato con Monaghan Entertainment, la compañía más grande del sector. ¿Sabes qué serie está preparando el director Reyes? Seré la protagonista. Carlos abrió la boca, incrédulo. ¿De verdad? Por supuesto. ¿Por qué dudas de mí? No te preocupes, cuando llegue el momento te compraré todos los artículos de lujo y los coches que te gusten. Carlos la abrazó con ternura. Carolina, eres increíble conmigo. Por cierto, tengo algo para ti. Sacó una pequeña caja del bolsillo de su pantalón. Es un anillo nuevo. Lo elegí con mucho cuidado. Mira si te gusta. Carolina lo tomó conmovida y extrajo el anillo de la caja. Su expresión se endureció. Era un aro de oro de 18 quilates, adornado con circonitas baratas. De aspecto vulgar y sin valor,
el tipo de joya que Carolina jamás habría considerado en su vida anterior. Recordé que ese era el símbolo de amor que Carlos planeaba entregar algún día a su futura esposa. Comentario flotante: sinceramente, este anillo deja mucho que desear. Parece el primer paso para que el protagonista masculino y la protagonista femenina se unan. Esperando la próxima escena. Al presenciar todo aquello, sonreí por dentro. Antes de que Carolina se graduara, yo le había obsequiado numerosos artículos de lujo, collares, anillos, cada uno de ellos 10 veces más valioso que el de Carlos. Y en cuanto a la serie del director Reyes, ¿cuál de los proyectos que la catapultaron a la fama no fue negociado por mí, utilizando la red de contactos de la familia Adams? Y aún así, ella creía ingenuamente que todo lo había conseguido por mérito propio. Sonreí con calma, me acomodé en uno de los palcos y rodeé con el brazo a la modelo que David había traído conmigo. Saqué un Patek Philippe de edición limitada del bolsillo interior de mi chaqueta. ¿Te gusta? Lo compré hoy en el centro comercial. Pensaba regalárselo a Carolina. Comentario flotante: ¿está perdiendo la cabeza el antagonista? ¿Un reloj que vale lo mismo que una casa, y lo va a regalar a otra mujer? Seguro quiere provocar a la protagonista para que se arrepienta. Pero nuestra protagonista, bebé, pronto podrá permitirse uno igual. ¡Qué astuto este hombre! Ignoré los comentarios y bebí un sorbo con tranquilidad. David, sentado a mi lado, abrió los ojos con incredulidad. Se inclinó y susurró: Hermano, esto es brillante. ¿Ya estás jugando tus cartas con la hija mayor de la familia Scott? Dicen que vino solo porque supo que tú estarías aquí. David se acomodó junto a mí, guiñando un ojo. Me quedé en silencio por un instante. La joven frente a mí parpadeó con sus grandes ojos oscuros, brillantes como uvas. Así que ella era mi futura prometida en el matrimonio arreglado. Su voz era suave, casi melódica. Joven maestro Julián, ¿no teme que su esposa se ponga celosa si me regala el reloj? Negué con la cabeza. No. Esa mujer está aquí físicamente, pero su corazón pertenece a otro lugar. Mañana firmaremos el divorcio. Al escucharme, una chispa de alegría se dibujó en las cejas de Jenny. Entonces, Julián, ¿me ayudas a ponérmelo? No me negué. Si todo salía según lo previsto, Janice Scott sería mi futura esposa. Justo cuando estaba por abrocharle el reloj en la muñeca, un grito repentino estalló desde otro palco. No lo toques. Ese reloj era claramente un regalo. La voz se quebró antes de terminar la frase. Se obligó a tragarse el resto. Sabía lo que quería decir, que ese reloj estaba destinado a ella. También sabía que, en su vida anterior, Carolina había usado relojes de lujo, collares, pulseras y bolsos para sostener su imagen de esposa de una familia poderosa en el círculo del entretenimiento. Pero ahora que había recuperado al amor de su vida, supuse que esos objetos materiales ya no le importarían, ¿o sí? Fingí no escuchar y continué abrochando el reloj. Te queda bastante bien. Aunque el color no te favorece del todo. Es algo anticuado. La próxima vez te traeré uno más moderno. Comentario flotante: ¿está insinuando que la protagonista es anticuada? ¡Qué lengua tan afilada! La próxima vez te traeré uno nuevo, venenoso. Comentario flotante: antagonista, estás cavando tu propia tumba. La protagonista te odiará aún más. No muy lejos, Carolina seguía lanzando comentarios con frialdad. Gastando el dinero de sus padres para aparentar riqueza. Estos herederos de segunda generación realmente no saben qué hacer con su fortuna. Es mucho más satisfactorio gastar lo que uno gana con su propio esfuerzo, ¿no crees, Carlos? Carlos, a su lado, permanecía en silencio. Sonreí con frialdad, aunque solo en mi interior. Desde aquella vez en que me arrodillé ante la puerta de la casa ancestral para suplicar a los ancianos de la familia que aprobaran mi matrimonio con Carolina, me impusieron una condición: si deseaba casarme con ella, debía renunciar a mi parte de la herencia de los Adams. Y acepté. El dinero que gasto ahora proviene exclusivamente de mi propio esfuerzo. Tras descontar los gastos de la boda, invertí toda la bonificación del proyecto que cerré hoy en este reloj. Mañana, cuando firmemos el divorcio, Carolina no podrá llevarse ni un centavo. Al día siguiente, el abogado de la familia Adams redactó el acuerdo de divorcio con celeridad. Dado que mis fondos eran limitados, la división patrimonial fue sencilla.
Poco después de que se enviara el documento, Carolina vino a buscarme. Julián, ¿estás jugando conmigo? ¿Cómo es posible que no reciba ni un centavo tras el divorcio? Según el acuerdo, no solo no recibiría dinero, sino que debía reembolsar los gastos médicos de su madre que yo había cubierto, así como devolver los artículos de lujo y las joyas que le había obsequiado. Incluso podría demandarla por fraude matrimonial. Pero en lugar de recurrir a medidas legales, preferí observar cómo intentaría construir una vida feliz junto a su amor de infancia, sin recursos. La miré, alzando una ceja. Carolina, para casarme contigo rompí todo vínculo con mi familia. Por supuesto que no tengo acceso a la fortuna de los Evans. Ella se mostró indignada. Pero sigues siendo el único nieto. ¿Cómo es posible que no te den nada? ¿Desde cuándo te interesa el dinero? ¿No dijiste que lo único que querías era reencontrarte con el amor de tu vida? Supongo que no te importa vivir sin dinero, ¿o me equivoco? Mis palabras la provocaron profundamente. Me arrojó el acuerdo de divorcio al rostro y, con aire de suficiencia, declaró. Julián, aunque me divorcie de ti, seguiré teniendo dinero. Justo cuando estaba por marcharse, recibió una llamada. Su expresión cambió de inmediato. ¿Qué? ¿Los fondos para la hospitalización se agotaron y hay que pagar 300.000 yuanes adicionales? Tras colgar, me miró con seriedad. Julián, ¿fuiste tú quien hizo esto? ¿No habías transferido 2 millones a la residencia de ancianos de mi madre? ¿Cómo desapareció todo de repente? Sonreí. Carolina, ese dinero pertenecía a la familia Evans, no a mí. Tienes razón, soy un rico de segunda generación sin talento, que solo sabe gastar el dinero de sus padres. Además, ¿no dijiste que te encargarías personalmente de los gastos médicos a partir de ahora? Carolina se burló. Sabía que pensabas que con esto lograrías que volviera sumisa a tu lado. Estás delirando. Aunque intentes manipular la situación, Carlos y yo superaremos cualquier obstáculo. Se dio la vuelta y marcó el número de Carlos. Carlos, ¿puedes prestarme 300.000 yuanes? Necesito cubrir los gastos de hospitalización de mi madre. Del otro lado del teléfono, se escuchó una risa amarga. Carolina, lo siento, no tengo esa cantidad. Un destello de vergüenza cruzó los ojos de Carolina. Luego, tomó el teléfono y salió apresuradamente por la puerta. Desde el pasillo, su voz se filtró con ansiedad. Son apenas 300.000 yuanes más, ¿cómo es que no los tienes? ¿No quieres prestármelos? No te preocupes, Carlos, no te quedaré debiendo. Me pagarán por el rodaje dentro de unos meses. Comentario flotante, qué personaje tan despreciable. El protagonista masculino ya se ha divorciado y aún sigue manipulando a la protagonista femenina. Seguro es otra estrategia del antagonista para que ella regrese sumisa. Aunque, siendo sinceros, este protagonista masculino está demasiado arruinado. ¿Puede vengarse de una vez? Esta parte es frustrante, quiero avanzar. Observé los comentarios que se desplazaban en pantalla y sonreí con frialdad. Según lo que se decía, en su vida anterior Carlos había logrado establecerse únicamente gracias a su matrimonio con una heredera de segunda generación. Fue el capital y la red de contactos de la familia de su esposa lo que le permitió construir sus activos. ¿Qué podría lograr un hombre así sin ese respaldo? No tardó en confirmarse, los comentarios revelaban que Carlos le prestó a Carolina 50.000 yuanes. No era mucho, pero representaba todos sus ahorros. Al mismo tiempo, Carolina comenzó a vender sus artículos de lujo en línea. Logró reunir más de 200.000 yuanes, pero aún no alcanzaba para cubrir los gastos de hospitalización de su madre. Pero ya no me importaba. En el pasado, fui ingenuo. Creía que amar a alguien significaba protegerla de cualquier tormenta. Ignoré que entre las personas existen abismos. Hay quienes, incluso si los ayudas a superar sus dificultades, te responderán con desprecio. La mejor decisión es mantenerse al margen. Fue cuando fui a entregar el regalo de cumpleaños a Jenny que me percaté, de forma inesperada, de que Carolina también estudiaba en esa universidad. Llevaba un ramo de rosas cuidadosamente seleccionado. Apenas salí del coche, me encontré con Carolina y Carlos, quienes atendían un puesto de té de burbujas en la entrada del campus. Al verme, Carolina frunció el ceño con tal intensidad que parecía querer atrapar una mosca. Julián, ¿crees que me ganarás con un ramo de flores? Aunque ahora esté sirviendo té, te aseguro que pronto seré famosa.
El efecto celebridad. Olvídalo, no lo entenderías. Comentario flotante, nuestra protagonista, Bebé, es realmente una gran figura femenina. Audaz, inteligente. Y este antagonista es como un fantasma que no se va. Por favor, que deje de acosarla. Escuché sus palabras altivas y fruncí el ceño, reflexionando en silencio, ¿cómo pude enamorarme de ella alguna vez? Justo entonces, una figura ligera como una mariposa se lanzó hacia mí con alegría. Julián, ¿qué haces aquí? Le pellizqué la nariz con ternura. Por supuesto que vine a buscarte. Carolina se quedó a un lado, visiblemente conmocionada. Julián, incluso si quieres provocarme, no necesitas aparecer con la chica más popular de la universidad para montar una escena, ¿verdad? La miré sin ocultar la ironía en mi mirada. Carolina, ¿no crees que te sobreestimas? Jenny aprovechó el momento para mostrar el anillo en su mano. Este es un regalo de mi prometido. Estamos comprometidos, y nos casamos la próxima semana. Carolina apretó los dientes al ver el anillo ancestral de la familia Adams en la mano de Jenny. Imposible. Exclamó. En el pasado, debido a su estatus, Carolina nunca había recibido ese anillo, símbolo de la identidad de nuera dentro de la familia Adams. Sin embargo, tras nuestro primer aniversario en aquella vida anterior, lo solicité a mi madre y se lo entregué. Desde entonces, ese diamante ancestral se convirtió en emblema de su posición y prestigio en la industria del entretenimiento. No era algo que pudiera comprarse con dinero. Ignorando el semblante cada vez más sombrío de Carlos, Carolina continuó hablando consigo misma. ¿Cómo puedes casarte con otra persona tan pronto y entregarle el anillo ancestral? Ese anillo debería ser mío. Julián, si me lo das, quizás se me pase el enfado y no te moleste por lo ocurrido. Comentario flotante, ya no puedo seguir mirando. El antagonista parece haber dejado de acosar a la protagonista y el protagonista masculino ya no la soporta. ¿Por qué la protagonista femenina está diciendo cosas tan contradictorias? ¿Nuestra Dragon King se convertirá en personaje secundario? No. Antes de que pudiera responder, Jenny me tomó del brazo y me colocó detrás de ella. No es por entrometerme, pero, ¿tienes algún problema? Están divorciados. ¿Por qué sigues fantaseando con que mi prometido aún te ama? Si realmente te quisiera, ¿se habría divorciado de ti? Además, ¿no fuiste tú quien le fue infiel primero? Y ahora que ves lo valioso que es, ¿te arrepientes? Nunca había visto a alguien con tan poco pudor. Julián, vámonos. Sonreí al mirar a Jenny y la seguí fuera de la entrada de la universidad. Poco después, Jenny y yo anunciamos nuestro compromiso en redes sociales. Mi matrimonio anterior con Carolina nunca fue aprobado por mi familia, así que jamás lo hice público en otras plataformas. Ahora que estaba oficialmente con Jenny, muchos en el círculo social se enteraron de mi vínculo anterior con Carolina. No lo oculté. Simplemente dije que había sido engañado. Al fin y al cabo, como víctima de aquel matrimonio, no tenía nada que ocultar. El día de la boda, Carolina fue detenida en la entrada del recinto. Gritaba que era mi exesposa y exigía que la dejaran pasar. El guardia, inseguro sobre su identidad, no se atrevía a confrontarla. Como la ceremonia aún no había comenzado, salí a verificar personalmente. Al verme, Carolina apartó la mano del guardia. ¿Ven? Les dije que soy la exesposa de Julián, y ustedes, guardias ineptos, no me creyeron, dijo con arrogancia. Luego se volvió hacia mí. Julián, ya basta con tus bromas. ¿Te casaste con otra mujer solo para provocarme? Está bien, no te guardaré rencor por lo anterior. Aunque tus palabras fueron duras, sé que lo hiciste porque me amabas. Poco después, su teléfono volvió a sonar. La voz de su madre, débil, se escuchó al otro lado. Carolina, ¿conseguiste el dinero? Están pidiendo el pago nuevamente. Carolina colgó rápidamente y me miró con una expresión de culpa. Pero esa culpa se desvaneció en segundos, sustituida por la arrogancia habitual. En sus ojos, parecía natural que yo tolerara todas sus exigencias, por más irracionales que fueran. Julián, considera este dinero como un préstamo. Aún faltan cerca de 200.000 yuanes para cubrir la hospitalización de mi madre. Para ti, esa suma no representa gran cosa. Aquí tienes, escanea y transfiere directamente. No volveré a molestarte.
Al leer los comentarios flotantes, comprendí lo que ya intuía: en mi vida anterior, la colmé de atenciones sin medida, y eso la volvió arrogante. Llegó a creer que podía manipularme y pisotearme, confiando en el amor que yo sentía por ella. La miré con firmeza y pronuncié cada palabra con claridad. No te debo nada, ¿verdad? Parecía no haber anticipado esa respuesta. Julián, te di una oportunidad. ¿Qué más esperas? Comentario flotante: el protagonista secundario está cruzando límites. ¿Está loco? Se está casando, y su exesposa aparece como si nada, cantando y bailando, convencida de tener la razón. No quise seguir escuchando. Me di la vuelta y regresé al banquete. Carolina me tomó del brazo y suspiró. Está bien, esta vez me disculparé primero. Reconozco que no debí pedirte el divorcio apenas 3 días después de casarnos. Debí darte tiempo para asimilarlo. Ya no te enfades, transfiere el dinero. Es un asunto de vida o muerte. No puedes quedarte de brazos cruzados mientras mi madre agoniza, ¿verdad? La aparté con un gesto firme. Carolina, aclara tus ideas. No tienes dinero, vienes a suplicar, y aún así mantienes esa actitud. Me pides ayuda y esperas que me arrodille ante ti. Comentario flotante: quererlo todo no es posible. Me puse en el lugar del protagonista secundario, y empiezo a detestar a la protagonista femenina. Es una belleza arrogante y vacía. Carolina me miró con resentimiento. Bien. Ya que lo dices así, solo espero que no te arrepientas en el futuro. Pasó un mes sin volver a verla. Más allá de los comentarios que seguían apareciendo ante mis ojos, mi luna de miel con Jenny fue tranquila y feliz. Sin embargo, a través de los comentarios, me enteré de la situación actual de Carolina. El director Reyes estaba seleccionando el elenco para su nueva serie. Carolina se presentó, pero fue rechazada. Carlos, al enterarse, comenzó a insinuarle, de forma directa e indirecta, que le devolviera el dinero que le había prestado. Ella seguía aferrada al sueño de hacerse rica como celebridad, e incluso abrió una tienda de té de burbujas con pérdidas, financiada mediante un préstamo. Poco después, los comentarios revelaron que estaba embarazada. Y efectivamente, me citó para hablar. Esta vez, a diferencia de otras ocasiones, parecía segura de sí misma. En la cafetería, me arrojó una ecografía sobre la mesa. Julián, estoy embarazada. Es tuyo. La tomé y observé que el feto tenía 10 semanas. Justo el tiempo que había pasado desde nuestro divorcio. Levanté una ceja. ¿Cómo puedo saber que es mío? La culpa que asomó brevemente en sus ojos desapareció con rapidez, aunque no lo suficientemente rápido como para que no la notara. Por supuesto que es tuyo. ¿De quién más podría ser? Tomé un sorbo de café con calma. Carlos. Lo aprecias tanto, quizá el hijo sea suyo. Es tuyo, sin duda. Replicó Carolina con vehemencia. Por supuesto que sabía que lo era. Los comentarios flotantes lo confirmaban: la última vez que Carolina quedó embarazada fue justo en ese periodo. Solo lo dije para provocarla. Carolina se acarició el vientre, evaluando su nueva moneda de cambio. Julián, he reflexionado mucho desde nuestro divorcio. Al fin y al cabo, perteneces a la familia Evans, y necesitaré tu respaldo cuando me convierta en una estrella. Seré directa, volvamos a casarnos. La observé en silencio. Su expresión me recordaba a alguien que aún no había terminado de madurar. No entendía con qué lógica pensaba que yo seguía enamorado de ella. Escuché a Fabián decir que, además de la propiedad que te otorgó la familia Evans, también tienes tu propia empresa, ¿cierto? Hagamos esto: después de casarnos, te ayudaré a gestionar tus activos. Sería imprudente dejarlos en manos ajenas. No tengo muchas exigencias, solo algunas. Primero, quiero una dote de 8.8 millones de yuanes. No pedí mucho en nuestro primer matrimonio, y tras cubrir las deudas de juego de mi padre, apenas me queda algo. Esta suma es simbólica, una prueba de que aún me amas. Por supuesto, eso es solo el inicio. También quiero una tarjeta negra de oro y una asignación mensual de 100.000 yuanes, como antes. El uso del dinero será asunto mío, no puedes preguntar. Segundo, quiero el diamante huevo de paloma que ahora posee Jenny. Es el símbolo de la nuera de la familia Evans, y debo recuperarlo. Tercero, quiero que me asegures al menos varias producciones dramáticas de calidad cada año.
Aún deseo convertirme en una celebridad. Lo ideal sería que me permitas elegir primero entre los mejores guiones del mercado. Carolina cerró la boca tras enumerar sus condiciones. Volví en mí. Resultaba sorprendente que pudiera plantear tantas exigencias de forma tan directa. ¿Hay algo más?, pregunté. Carolina resopló, convencida de que yo había aceptado todo lo anterior. Por ahora, solo eso. Si se me ocurre algo más, te lo diré después. Asentí con la cabeza. ¿Terminaste? Entonces me retiro. Julián, ¿qué quieres decir? Quiero decir que no estoy de acuerdo. Carolina se quedó boquiabierta. ¿Estás loco? Te propuse volver a casarnos y tú rechazas la oferta. La observé con desconcierto. Carolina, ¿crees que eres una criatura celestial o una fortuna irresistible, adorada por todos? ¿Por qué supones que yo, Julián, estoy desesperado por ti? Es cierto que te amé, pero no hasta el punto de perderme. Jenny y yo somos compatibles, nos cuidamos mutuamente y evolucionamos juntos. ¿No es preferible eso a estar contigo, convertido en un sirviente emocional? El rostro de Carolina se tensó por un instante, pero se recompuso de inmediato. Julián, reconozco que cometí errores. Esta vez te cuidaré, seré más considerada. Olvidemos la dote. Solo quiero el anillo de Jenny y acceso a los recursos cinematográficos. La observé mientras hablaba consigo misma, y simplemente me di la vuelta. Dialogar con Carolina era como hablar con una pared. No te vayas, Julián. Si te marchas, haré que nunca puedas encontrarme. Te arrepentirás por el resto de tu vida. Comentario flotante, el romance dulce se ha transformado en una escena de cremación emocional. Si esto fuera una historia de perseguir a la esposa, tendría sentido. Pero si no lo es, ¿por qué la protagonista femenina actúa con tanta torpeza? ¿Nuestro protagonista, bebé, será relegado a personaje secundario? No. Sonreí con desdén y me alejé sin mirar atrás. Si realmente lograba que nunca la encontrara, sería un alivio. Tras meditarlo varias veces, decidí llevar a Jenny al extranjero por un tiempo, para evitar cualquier reacción impulsiva de Carolina. Jenny me había comentado que no había disfrutado lo suficiente nuestra última luna de miel. Mientras contemplábamos la aurora boreal en Islandia, recibí un mensaje de mi madre. Julián, la mujer con la que estuviste antes afirma estar embarazada de tu hijo. ¿Es cierto? Respondí con calma. No lo es. Después de que Carolina mencionara el embarazo, vi en los comentarios que se había sometido a una amniocentesis para demostrar que el niño era mío. Pero el resultado fue inesperado, el niño no me pertenecía. Los comentarios la criticaron con dureza, señalando que había intentado engañar incluso antes de firmar el acuerdo de divorcio, y que ni siquiera sabía quién era el verdadero padre. Lo que no anticipé fue que acudiera a la casa ancestral para hablar con mi madre. El tono de ella era grave. Aunque sé que tú y Jenny están enamorados, si ese niño es realmente tuyo, debes asumir la responsabilidad. Le aseguré varias veces que la prueba genética había confirmado que no era mío. Solo entonces se tranquilizó. Déjame este asunto a mí. Tú y Jenny deberían pensar en tener un hijo pronto. Mira, tu exesposa ya tiene uno. Si haces cuentas, quedó embarazada justo después del divorcio, ¿no? Sabía que mi madre se estaba burlando de mí, por mi mala elección, por las consecuencias que había cosechado. No la contradije. Porque, en el fondo, tenía razón. En mi vida anterior, desperdicié décadas persiguiendo a alguien que nunca me amó. Y al final, solo recogí lo que yo mismo había sembrado. Guardé el teléfono en el bolsillo. Jenny se acercó con una sonrisa traviesa y se abrazó a mí. Esposo, ¿por qué estás tan pensativo a estas horas? Si no puedes dormir, ¿hacemos un bebé? La miré entre mis brazos. Su rostro, delicado como una flor de durazno, irradiaba calidez. No pude evitar besarla en la mejilla. De acuerdo, respondí con suavidad. Mientras tanto, en otro lugar, Carolina, recién expulsada de la villa por mi madre, finalmente se quebró. Comenzaba a comprender que había destruido un matrimonio que lo tenía todo. En su vida anterior, vivía en una mansión, conducía autos de lujo, acumulaba bolsos de diseñador y, por no hablar de los recursos cinematográficos que poseía, eran inagotables. Aunque su talento actoral era limitado,
yo le conseguía maestros particulares que la guiaban paso a paso. Siempre estuve a su lado, animándola, diciéndole que mejoraba, que algún día sería una estrella. Pero ahora, ni siquiera podía cubrir los gastos de la residencia de ancianos de su madre. Mucho menos pensar en actuar. Aunque seguía acudiendo a los rodajes, los directores solo le ofrecían papeles menores, sin nombre, sin peso. Un insulto para quien alguna vez se creyó protagonista. En medio de su frustración, su madre volvió a llamar. Carolina, los gastos médicos están atrasados desde hace 2 meses. ¿Aún no has conseguido el dinero? ¿Dónde está tu esposo? ¿No era un joven maestro? Dile que venga a pagar. Carolina estalló. Dinero, siempre dinero. ¿Y mi hermano? ¿No puede hacer algo? Ya es un adulto, ¿por qué tengo que cargar yo con todo? Cuando me casé, te di 5 millones de yuanes, y tú, sabiendo que papá era un adicto al juego, se los entregaste todos. Al otro lado de la línea, su madre guardó silencio, atónita por el estallido. Pero pronto retomó su tono habitual, quejumbroso. Has cambiado. Te han salido alas y tu corazón se ha endurecido. Ya ni siquiera te importa tu madre. Olvídalo, si no vas a cuidarme, entonces mejor me muero. Las quejas continuaron, pero Carolina ya no tenía fuerzas para escuchar. Sin opciones, regresó al pequeño apartamento alquilado de Carlos. Recordaba que, en su vida anterior, él había sido un hombre exitoso, fundador de una empresa próspera. Incluso si Julián no aceptaba al niño, pensaba, aún podría ascender socialmente gracias a su hijo. Pero la realidad era otra, Carlos era pobre. Incluso los pocos miles de yuanes que le había prestado seguían siendo motivo de reproche constante. Esa noche, se aferró a su brazo. Carlos, ¿te casarás conmigo algún día? Carlos estaba harto. En el bar le iba bien, incluso había comenzado a atraer la atención de una joven adinerada. Pero Carolina le prometió que lo mantendría, y él, ingenuamente, le creyó. Perdió su empleo y le entregó todos sus escasos ahorros. Cuando se estrenó la nueva serie del director Reyes, Carolina ni siquiera fue considerada para un papel secundario. Aquellos contactos de los que tanto presumía, directores, actores veteranos, ni siquiera sabían quién era. Carlos empezó a preguntarse si Carolina no sufría algún tipo de delirio. Porque sólo así se explicaba que creyera con tanta convicción en fantasías que nadie más compartía. Para calmarla, Carlos recurrió a sus viejas frases de consuelo. Carolina, claro que me casaré contigo. Ella, aferrada a esas palabras, finalmente logró conciliar el sueño. Al día siguiente, al despertar, Carlos ya no estaba. Carolina intentó llamarlo, pero encontró una nota sobre la mesa: tuve que regresar a mi ciudad natal. Me fui antes. Carlos no solo había borrado su número de teléfono, también la bloqueó en todas las aplicaciones. Lo único que dejó fue aquella nota y 1.000 yuanes, acompañados de una indicación, eran para cubrir los gastos del aborto. Carolina se derrumbó. Gritó en el apartamento alquilado, fuera de sí. En su mente, aún podía tenerlo todo. Julián debía haberla amado y protegido como en su vida anterior. ¿Cómo había cambiado todo tan drásticamente? Comentario flotante: estoy furioso. Esta pareja de protagonistas es insostenible. Mejor volvamos al romance dulce del protagonista secundario. Tal vez haya un giro más adelante. Esperaré. Sin embargo, Carolina se recompuso en cuestión de horas. Decidió que construiría su futuro desde cero, y luego destruiría a Julián. Tras interrumpir el embarazo con los últimos 5.000 yuanes que le quedaban, solo conservaba 2.000 en el bolsillo. Alquiló una vivienda modesta en la ciudad del cine y la televisión, decidida a comenzar su carrera. Pero no imaginaba lo difícil que sería. Competía con personas más jóvenes, más talentosas y con mejores conexiones. Era insignificante. Incluso algunos productores y directores de equipos menores la miraban con intenciones turbias, insinuando que podía obtener beneficios rápidos si cedía su cuerpo. Esta vez, sin embargo, Carolina fue más cauta. No recurrió a atajos. Tras 3 años de trabajo silencioso, logró pasar de ser una extra sin líneas a interpretar a una sirvienta con breves diálogos cerca del personaje principal. Pero ese pequeño avance la hizo tambalear. En su plan original, 3 años bastarían para convertirse en actriz secundaria con nombre propio. La realidad, sin embargo, estaba muy lejos de sus expectativas.
El esfuerzo no bastaba para cerrar el abismo entre sus sueños y su situación. Comenzó a extrañar a Julián. Aunque habían pasado 3 años, recordaba que en su vida anterior él la amaba tanto que, incluso en su lecho de muerte, le tomó la mano y le prometió, en la próxima vida te encontraré antes, para que no sufras tanto. Movida por esa memoria, buscó a David. Él se sorprendió al verla. ¿Por qué viniste? ¿A seguir molestando a mi hermano y a mi cuñada? Te informo que se establecieron en el Reino Unido hace tiempo y no volverán salvo por algo importante. Además, mírate. ¿Aún crees que eres una joven de 18 años? ¿Todavía quieres seducir a mi hermano? Patético. Carolina sonrió con amargura, acariciando su rostro. Tras 3 años de actuación, apenas podía mantenerse. Los tratamientos estéticos de su vida anterior eran inalcanzables. Y su familia, lejos de apoyarla, solo la drenaba como parásitos. Durante 2 fiestas de primavera, Carolina merodeó la casa ancestral de los Adams. Finalmente, 5 años después de su separación, volvió a ver a Julián. Sin pensarlo, se arrodilló frente a él. Julián, me equivoqué. Ya no quiero nada. ¿Podemos casarnos otra vez? Sé que aún me amas, ¿verdad? Lo abrazó por las piernas y rompió en llanto. Julián, desconcertado por su aspecto, hizo una seña a Jenny para que entrara. Carolina lloraba sin control, como si estuviera a punto de quebrarse. Solo ella sabía cuánto había sufrido desde el divorcio. Sentía que esta era su última oportunidad. Pero Julián ya no sentía compasión por ella. ¿Qué clase de amor puede sobrevivir a 40 años de indiferencia? Carolina, lo nuestro terminó. No hay razón para seguir aferrándose. Ella se aferró a él con desesperación. Julián, tú me amabas más que a nadie. Aunque te engañé, te insulté y te ignoré, tú seguiste a mi lado. Julián la miró con el ceño fruncido. ¿Y tú podrías amar a alguien que te engaña, te insulta y te ignora? Carolina quedó paralizada ante la pregunta. Soy una persona normal, Carolina. Aspiro a una relación sana, le dije con firmeza. Además, Carlos fue tu elección. Eres adulta. Debes asumir las consecuencias de tus decisiones. Pero Carolina ya no escuchaba. Murmuraba una y otra vez. Imposible, imposible. Tú no eres Julián. Tengo que encontrarlo. La observé mientras se alejaba tambaleante. Suspiré y di instrucciones a seguridad. Luego me di la vuelta y me fui. Si no hubiera sido por el amor que le tuve en mi vida anterior, jamás me habría enredado con Carolina durante tanto tiempo. Pero ahora me preguntaba, ¿valió realmente la pena ese amor que me condenó a una vida de miseria? Responde. ¿Dónde está tu transmigrado, sistema 616? Ordenó la matriz central de los sistemas. Jamás lo encontrarás, respondió con una risa seca. Aunque me desactives, nunca sabrás dónde está. Toda la conspiración de ella saldrá a la luz. Ella no ganará. Desactívenlo, ordenó la matriz.